Vamos a lo que nos convoca. La prédica o el sermón de ahora no tiene título, no he querido ponerle título, le voy a dejar eso a usted en su casa para que lo haga, pero nos detendremos hoy día en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículos desde el 1 al 10. Leemos en el nombre del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Oremos al Señor, hermanos. Bendito Padre, bendito Señor, le agradecemos, Señor, por este momento que tenemos para compartir su palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú tienes para decirnos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones por medio de tu palabra y que nos llame, Señor, a un camino más excelso, más agradable a ti, Señor. Que busquemos, Señor, agradarte a ti primeramente por sobre todas las cosas y que, en fin último, Señor, sea tu gloria la que prevalezca, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿En qué se metió el hermano Francisco con esta porción de las Escrituras? Para poder tener un pequeño contexto de lo que acabamos de leer, el profeta Ezequiel es levantado por el Señor en una época de alto conflicto político, económico, ¿cierto? Es un momento de la historia de Israel bastante conflictiva. Sabemos que estaba dividido Israel en el reino de Israel propiamente tal y en el reino de Judá. Sabemos que el Señor, a raíz de la desobediencia constante del pueblo de Israel, genera conflictos alrededor de la nación y Ezequiel es levantado. Es levantado como un profeta para anunciar los juicios de Dios, para anunciar la restauración de Israel, para anunciar también el juicio hacia las naciones alrededor de Israel. Ese es el contexto en el que Ezequiel es levantado como profeta. Y sin duda, el estado espiritual de Israel está reflejado en la porción que acabamos de leer. El estado espiritual de Israel era tal que la visión que recibe el profeta por medio de la visión que Dios le da, ¿cierto? Es una visión catastrófica, desgarradora. Quizás ni siquiera en las mejores películas de Hollywood, ¿cierto? O en las mejores interpretaciones que podemos ver en las películas de hoy,
pudiésemos ver un escenario como este, donde Ezequiel ve un valle de huesos absolutamente secos, producto de la desobediencia del pueblo de Israel. No me voy a detener en los aspectos escatológicos del futuro que implica para la nación de Israel el pasaje que acabamos de leer. Sabemos que, por lo que dicen las mismas escrituras, al finalizar esta visión, el mismo Señor le explica a Ezequiel que los que acaban de revivir o de venir de aquellos huesos secos es la nación de Israel y su restauración futura. Pero quiero adentrarme en los aspectos espirituales que radican en lo que acabamos de leer. Sabemos que en lo superficial estamos hablando, en la capa principal de lo que estamos hablando, estamos viendo a un profeta usado por Dios para dar un mensaje. Vemos a un profeta que se deja usar por Dios para dar un mensaje y llamar a la nación de Israel a que viva a través de esta visión. Pero más que cualquier otra cosa, estamos viendo cómo el estado espiritual puede llevarnos a estar absolutamente sumidos en la muerte. Hace aproximadamente un poco más de 100 años, 110 años, un intelectual inglés, o más bien un centenar de intelectuales ingleses, fueron desafiados a contestar una breve pregunta. El periódico Times de Londres hizo una breve pregunta. ¿Cuál es el problema con el mundo? A lo cual Gilbert Chesterton, un intelectual de comienzos del siglo XX, se atrevió a dar una respuesta más o menos convincente. Este hombre, que era un periodista bastante citado durante comienzos del siglo XX, mandó la carta al Times de Londres y respondió de forma muy sencilla. Queridos señores del Times de Londres, el problema del mundo soy yo. El problema del mundo soy yo. Se agradece en tiempos donde la razón impera sobre, ¿cierto?, la fe y la ciencia impera sobre la fe, que alguien intelectual pudiese llegar a ese diagnóstico de forma tan lúcida, ¿cierto? Saber que el problema del hombre radica en el mismo hombre. La Biblia llama a eso pecado, ¿cierto? La Biblia llama a eso una separación total y absoluta con el Dios de la Biblia. El problema soy yo. Y hasta el día de hoy seguimos viendo los estragos que ese pecado ha traído, ya sea en el mundo, en la sociedad, en la historia, desde el huerto del Edén en Génesis hasta nuestros días. Por eso que la visión de Ezequiel es tan importante para entender hasta qué punto llega la decadencia espiritual de una nación, de un mundo, de una sociedad, de todo lo que nos rodea. La decadencia espiritual es tal que no hay vida, que no hay forma de poder solucionarnos el problema a nosotros mismos. Necesitamos una intervención externa, una intervención quirúrgica de mayor amplitud, y esa intervención es por parte de Dios mismo. En Romanos 5:12, la Biblia nos dice que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay nadie que se excluya de esa categoría, no hay nadie que me pueda decir, levantar la mano y decir, ¿sabes qué, hermano Francisco? Yo no he pecado. Hace a Dios mentiroso. Todos hemos pecado y todos estamos definidos por ese pecado, querámoslo o no. Los resultados de este pecado habían llegado sin duda a traer conflictos a la nación de Israel. Y esta visión desgarradora era el resultado de la constante desobediencia, producto de este pecado. Si vemos en el verso 2 de Ezequiel 37, la palabra dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Desolación, muerte.
absolutamente el clima imperante era un clima de desesperanza. ¿Quién podrá hacer algo? ¿Quién podrá traer vida a esos huesos? Y me dijo, en el versículo 3, dice la palabra, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Qué hermoso es cuando el Señor pregunta, ¿cierto? Qué tremendo es cuando, me recuerdo al Señor Jesús cuando le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Las preguntas del Señor son siempre con un fin, con un propósito. ¿Vivirán estos huesos? Y la respuesta de Ezequiel es clara. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Señor, tú sabes si estos huesos vivirán o no. Señor, tú lo sabes todo. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Sabemos que por los capítulos anteriores del libro de Ezequiel, la advertencia que Dios le hace a Ezequiel respecto de las instrucciones que él debía seguir al momento de hablar o dirigirse al pueblo eran serias. Él no podía darse el lujo de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a obedecer todo lo que tú me estás diciendo, o voy a simplificar el mensaje, o voy a cambiar la forma en que tú me estás dando las instrucciones o las palabras que yo debo decir, sino que la advertencia que Dios le hace a Ezequiel respecto de las palabras que debe decir son serias. En el capítulo 3 de Ezequiel, versículo 18, si me acompañan en volver a ese capítulo, el Señor dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Qué advertencia tan seria. Qué advertencia tan terrible. Yo me pongo a pensar en aquellos que son pastores, ¿cierto? En aquellos que tienen un liderazgo a lo mejor más importante dentro de la congregación. Y a la luz de esto, a mayor responsabilidad, mayor demanda, ¿cierto? Aquí no estamos eximiendo la responsabilidad individual de cada persona ante Dios, ¿cierto? Como personas con una voluntad propia y que debemos responder ante nuestro Dios, sino que aquellos que tienen la responsabilidad de entregar el mensaje deben hacerlo como Dios lo ha pedido, ¿cierto? Deben hacerlo como Dios lo ha mandado y como Dios lo ha ordenado, porque el día de mañana esa sangre será demandada por parte del Señor. No bastando con esto, también amonesta a los atalayas en capítulos anteriores, en el capítulo 36, versículo 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Seguimos viendo la responsabilidad del hombre. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Sigue estableciendo una cuota también de responsabilidad sobre aquel que tiene que dar la advertencia. Entonces, hermanos, la tarea de Ezequiel no fue fácil. No fue fácil. Las Escrituras nos llaman constantemente a no callar, dado que las buenas nuevas son para todo el mundo. Todos deben escuchar el mensaje del Evangelio. No hay nadie que se pueda restar a las buenas nuevas de salvación. No hay nadie de cual nosotros podamos decir, ¿saben qué? Esta persona parece que nunca va a creer. Parece que nunca va a entender el mensaje del Evangelio. Nosotros no somos nadie, hermanos, para discriminar quién será salvo y quién no. Nosotros tenemos la obligación de predicar el mensaje y el Señor dará el fruto a su tiempo. Eso lo tenemos sumamente claro. Pero no debemos discriminar respecto de a quién debemos dar el mensaje. Porque todos
Todos necesitan escuchar el mensaje de salvación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Y aquí entenderemos que esto no aplica solamente para aquellos que son pastores o líderes. Esto aplica a toda la congregación, a todos los santos redimidos por su sangre, a todos aquellos que hemos venido al conocimiento de la verdad. Segunda de Corintios 5, 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No la reconciliación entre los hombres, la reconciliación del mundo con Dios. Eso fue encargado a usted y a mí. Así que el encargo que el Señor en algún momento le hizo al profeta Ezequiel es un encargo que los tenemos todos. Y nadie puede decir, siendo cristiano, siendo una persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo, yo me eximo de esto. Todos somos llamados a anunciar esta reconciliación. Todos somos llamados. ¿Por qué? Porque el llamado es para todos. El llamado es para todos y créame, hermano, es necesario que todos gastemos nuestras fuerzas en que más y más gente venga al conocimiento de la verdad. Y esto me llevaba a mí a hacerme algunas preguntas. Preguntas ya más prácticas, más aterrizadas. Y la pregunta número 1 que me hice es, ¿qué estamos hablando? Cuando nos reunimos con nuestros familiares, cuando estamos en reuniones de trabajo, quizás más informales, ¿qué es lo que domina nuestra conversación? ¿Qué es lo que domina nuestro hablar? ¿Aprovechamos esos momentos para hablar el Evangelio? No sabemos cuántas instancias podemos perder por no tener una verdadera dimensión de que esos tiempos son valiosos delante de los ojos de Dios y tenemos que aprovecharlos para entregar el mensaje. ¿Cuál es el principal motor de nuestras conversaciones? ¿El último capítulo de la teleserie? ¿O la nueva serial que van a dar en Netflix? O, no sé, póngale el nombre usted, hermano. ¿Qué es lo que domina nuestro hablar? ¿Qué es lo que domina nuestras conversaciones? No en vano, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, en 1 Timoteo 6:20, le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Me gusta mucho la palabra encomendado porque en su precisión más pura habla de depósito. Algo ha sido depositado en nuestras manos. El depósito de la verdad, el depósito del Evangelio, el depósito de algo que debe ser traspasado a las demás personas. Por eso debemos evitar cualquier distracción que nos evite entregar correctamente el mensaje. Existe una revelación que ha sido entregada para nuestro cuidado, la revelación de su palabra. Y debemos tener plena conciencia que esta revelación debe ser propagada, debe ser escuchada. No perdamos nuestro tiempo, hermanos. El tiempo es poco. Y el día de mañana nosotros nos pararemos delante del tribunal de Cristo y rendiremos cuenta. Rendiremos cuenta de nuestras obras. Rendiremos cuenta de nuestras obras. Nuestra salvación es por gracia, pero el juicio será por obras. Nuestro juicio será por obras. Algún día hablaremos más distendido de eso, ¿cierto? Pero nuestro juicio será por obras. ¿Y qué le vamos a mostrar a nuestro Señor? ¿Qué le vamos a decir? Señor, hice todo lo posible por entregar tu mensaje. Hice todo lo posible por llevar personas a tus pies, Señor.
No perdamos nuestro tiempo. Otra pregunta que me surgió. ¿Tenemos un sentido de eternidad y urgencia cuando hablamos con otras personas? No es traspasarle la urgencia o un sentido de preocupación a las personas con las cuales estamos conversando, ¿cierto? Sino que es entender que tenemos poco tiempo, que los recursos muchas veces son limitados y que la necesidad está a nuestro alrededor, de la misma forma en que Ezequiel vio ese valle de huesos secos. Él vio muerte a su alrededor. Él vio desolación. ¿Usted la ve, hermano, cuando sale a trabajar? Cuando sale a estudiar. ¿Usted ve la muerte? Hay gente que está muy viva por fuera, hermano, y está bastante viva, pero por dentro se están muriendo. Fuimos separados de Dios a causa del pecado, y eso lo habíamos visto al comienzo. Pero somos capaces de ver esa realidad diariamente cuando compartimos que personas que no creen, ¿tenemos la sensibilidad realmente de ver eso? Yo hablo diciendo esto porque yo soy el primero que me hago este cuestionamiento. ¿Realmente estamos viendo la necesidad del otro, la necesidad de salvación del otro? En el verso 7 de Ezequiel, no podremos ver todos los versículos de la sección, pero en el verso 7, él profetizó como le fue mandado. Si leemos el verso 7, dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Él dijo las palabras que le fueron ordenadas por Dios. El mensaje que Dios nos ha entregado por excelencia para la salvación de las almas es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice: pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, muchas veces podemos llenar la mente de una persona con argumentos apologéticos, de defensa, pero es el evangelio el que va a salvar a las personas. Es el mensaje del evangelio, es a Jesucristo y a este crucificado. Sabemos que debemos presentar defensa, todo aquel que lo demande. El apóstol Pedro lo dice: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es bueno y prudente presentar defensa a todo aquel que lo demande. Es importante. Pero como se lo comentaba a algunos hermanos en la mañana, a los hermanos de Peñaflor, no nos vamos a pasar la vida entera prestando defensa. Hay que pasar algún momento al ataque, como en la jerga futbolística, ¿cierto? O en la jerga deportiva. Hay algunos que ganan los partidos defendiéndose nomás. Pero el Señor nos llama a ganar el partido también atacando, yendo a la ofensiva. No atacando a las personas, por cierto, ¿cierto? No atacando a las personas, no es eso lo que quiero decir. Sino que dándoles el mensaje. Ya está bueno, defendimos la fe, respondimos todas sus preguntas, todos sus argumentos, pero ahora escúchame. Escucha el evangelio. Entonces, la defensa no debe ser un estado permanente de nuestra actitud y de cómo llegar a otros. Debemos tener una posición más activa. Debemos tener la valentía suficiente y tener la sensibilidad suficiente de ver la muerte alrededor nuestro, pero también tener la compasión de saber que la condición espiritual en la que se encuentran muchos a nuestro alrededor puede ser cambiada por la obra del Señor. Puede ser cambiada. Espero que tanto usted como yo nos veamos reflejados en la vida de Ezequiel, que con temor y temblor dijo las palabras que el Señor le había ordenado. En el verso 8, y miré,
y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Continuamos con el 9. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. La obra es del Espíritu, hermanos. La obra regeneradora, la obra de santificación, la obra que va a llevar a la gente a amar a Dios es hecha por el Espíritu Santo. Descansemos en la obra del Espíritu Santo. Descansemos en que cada palabra que digamos es parte de la espada que el Espíritu usa para llegar a la vida de las personas. Esa es la palabra que va a llegar al corazón de la persona. Esa es la palabra que va a cambiar de un corazón de piedra a un corazón de carne. La obra perfecta la hace el Espíritu Santo. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Descansemos en la obra del Espíritu Santo, hermanos. Por más que nos esforcemos también en cambiar la actitud de una persona, descansemos más en la obra del Espíritu Santo. Él tiene mucho que hacer en nuestras vidas, hermano. Él tiene mucho que hacer en nuestras vidas. Hay una obra que se está llevando a cabo en nosotros. Hay una obra que el Señor la comenzó. Dejemos que esa obra también llegue a otros que no han tenido el privilegio, que no han tenido la bienaventuranza de escuchar el mensaje. Yo los animo, hermanos. Los animo. Nosotros, yo por lo menos en particular, estamos comenzando la obra en Peñaflor, si se puede decir comenzando, ¿cierto? Y el desafío es constante. El desafío y el ejercicio mental es constante. Pero vivamos a la luz de las Escrituras. Vivamos a la luz de lo que Ezequiel vivió. Un valle de huesos secos. ¿Nos usará Dios para poder traer vida a esos huesos? ¿Para poder traer vida donde hay muerte? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿cierto? Y nos ayude. ¿Oramos? Señor, le agradecemos por su palabra. Le agradecemos, Señor, por el privilegio que tenemos de escuchar su palabra el día de hoy. Pero ¿cuántos más, Señor? ¿Cuántos más, Señor, están en muerte y tinieblas, Señor, y no pueden escuchar este mensaje? Somos nosotros, Señor, los llamados a entregarle las buenas nuevas, Señor. Más allá de los programas evangelísticos, Señor, más allá de las actividades evangelísticas que hayan que son buenas, Señor, nosotros somos los llamados a entregar tu palabra, a entregar tu mensaje, Señor. Sin excepción, Señor, tú nos has capacitado, tú nos has equipado, Señor, para poder servirte, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos des valentía, nos des amor, nos des misericordia por aquellos que están en muerte, Señor. Y seamos capaces, Señor, de entregar tu palabra sin vergüenza, sin temor, con valentía, Señor. Pero siempre pensando en que usted nos amó primero, Señor. Y que lo que menos podemos hacer, Señor, es llevar a otro a sus pies, Señor. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano.